Feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. Si quiere volver a escuchar, leer, estar pendiente, sin censura, sin mordaza, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Año 1991. Uno de los hombres de confianza del ex dictador, hoy fallecido Fidel Castro Ruz, escapó de Cuba en un MiG soviético. Esta historia dio mucho que hablar, ver la resistencia de los propios del entorno de la dictadura Castro cubana, y sobre todo la sindéresis de lo que tuvo en ese momento ante el mundo, los pedimentos y por supuesto la notoriedad de este personaje que fue el piloto de caza Orestes Lorenzo. Un poco de historia. El 20 de marzo de 1991 despegaba de suelo cubano el mayor Orestes Lorenzo en un caza MiG-23, el avión más moderno de la Fuerza Aérea Cubana. A toda velocidad y a baja altitud cruzó en menos de 10 minutos los 150 kilómetros que separan Cuba de los Estados Unidos. Como iba casi al ras del mar, ni los radares cubanos ni los norteamericanos advirtieron su presencia, por lo que pudo aterrizar sin problemas en la estación aeronaval de Boca Chica en los Cayos de la Florida. Orestes solicitó asilo en Norteamérica y una vez superados los interrogatorios a los que fue sometido, recibió el estatus de refugiado político. La deserción de Orestes Lorenzo fue una bofetada en la cara del régimen castrista. El mayor Lorenzo era uno de los pilotos de élite de la Fuerza Aérea. Veterano de la Guerra de Angola, había realizado 2 estancias de entrenamiento en la Unión Soviética. Fue durante la última de ellas, ya con la perestroika de Gorbachev en marcha, cuando Orestes empezó a cuestionar el régimen comunista y su vida en Cuba. En la Unión Soviética se empezaba a destapar el colapso del sistema y soplaban vientos de libertad. A su regreso empezó a planificar su deserción, con la esperanza de que una vez en Estados Unidos, su esposa Victoria y sus 2 hijos pudieran reunirse con él. Luego de fugarse en el avión y ya en calidad de refugiado, reclamó la salida de su familia de la isla, pero se topó con la negativa de Raúl Castro, en ese entonces comandante de las Fuerzas Armadas. Castro de ninguna manera permitiría salir de Cuba a la familia de un militar de élite que había traicionado la confianza depositada en él y había puesto en ridículo al régimen. Orestes entonces recurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sin resultado alguno, coincidieron con la cumbre iberoamericana celebrada en Madrid en 1992 con la presencia de Fidel Castro. Realizó un acto de protesta encadenándose a las rejas del Parque del Retiro. La reina Sofía, que guardaba una buena relación personal con Castro, realizó gestiones personales para lograr la salida de su esposa y los 2 niños de Cuba. Incluso el asunto llegó hasta el despacho de Mikhail Gorbachev. Todo aquello fue infructuoso. Fidel Castro, a través de su asistente personal, le hizo llegar la respuesta a Victoria. Dígale a su marido que si tuvo los cojones para llevarse un avión, que los tenga también para venir a buscarles personalmente. Orestes Lorenzo llegó al punto de publicar una carta abierta a Fidel Castro en el Wall Street Journal, en la que ofrecía presentarse a juicio en Cuba si se permitía a la esposa y los niños viajar a Estados Unidos. Tampoco hubo respuesta. Ante las escasas perspectivas de sus gestiones internacionales, la desesperación hizo presa en el exmilitar cubano. Decidió entonces que si no tenía éxito de manera pública, iría él mismo a sacar a su familia. Conocía los aviones rusos, pero tenía que entrenarse en modelos convencionales occidentales. Consiguió la licencia de piloto deportivo en poco tiempo y con $30,000 prestados por una organización humanitaria de exiliados cubanos, adquirió una vieja avioneta bimotor Cessna 310 en regla.
A través de un par de amigas mexicanas que viajaron a Cuba, hizo llegar secretamente a su familia la fecha, el lugar y la hora exacta donde debían esperarlo para el rescate que había puesto en marcha. El día elegido fue el 19 de diciembre a las 5 de la tarde. Despegó desde un pequeño aeroclub cercano a Miami, advirtiendo de que si no regresaba en el plazo de un par de horas, lo diesen por muerto. Volando a muy baja altura, 2 metros sobre el océano para evitar los radales, la nave se aproximó a la isla al atardecer, a la angosta carretera frente a la playa El Mamey, muy cerca de Varadero, a unos 150 kilómetros del este de La Habana. Mientras tanto, su esposa y los niños, que esperaban en la carretera según lo acordado, escucharon el ronroneo del motor y vieron el aparato. Lo que Lorenzo no había previsto en su minucioso plan fue que a esa hora la carretera estaba transitada. El escenario no podía ser peor, porque en el tramo previsto para el aterrizaje coincidieron un auto, una rastra, un autobús con turistas y una gigantesca piedra en medio de la vía. Balanceando las alas, el piloto casi rozó el techo del auto, tocó tierra y se detuvo a 8 metros del autobús con los turistas petrificados en sus asientos y con los ojos a punto de salírseles de las órbitas. Casi 2 años después de la separación, Lorenzo vio aparecer a su familia corriendo frente al avión. En la carretera, Alejandro, el menor de los niños, perdió un zapato. Para evitar una tragedia con las hélices y preparar el despegue, giró el aparato en U y abrió la portezuela de la cabina, todo en menos de 1 minuto. Orestes logró despegar, pero adentro del avión el miedo hacía su trabajo. Vicky tenía la vista fija en el cielo, temiendo que aparecieran los cazas cubanos. Rezaba. En un momento rodeó con los brazos a sus 2 hijos y les tapó los oídos para que no oyeran si ocurría lo peor. Los niños estaban asustados, confundidos, lloraban. Solamente cuando la aeronave traspasó el paralelo 24, límite del espacio aéreo de Cuba, la tensión aflojó un poco. Casi 1 hora más tarde, la nave aterrizaba de vuelta en la Florida. El revuelo mediático que causó la hazaña de Orestes fue tremendo, ya que por segunda vez había hecho quedar en ridículo al régimen castrista. En la primera rueda de prensa dijo: "Díganle a Fidel Castro que le he tomado la palabra y he ido personalmente a buscar a mi familia". Esta historia se ha repetido en diferentes países sobre la izquierda, sobre el sistema comunista. No solamente ha sido Cuba, ha sido Nicaragua, ha sido Cuba, ha sido Haití, ha sido la Unión Soviética, la extinta Alemania Oriental, donde personajes políticos, funcionarios, militares y diferentes personalidades han tenido que salir del país bajo una metodología que es el escape. Esto lo hizo este gran piloto, hoy fallecido, hace 2 años, Orestes Lorenzo. Y como él, sigue pasando ya hoy día en Latinoamérica. Muy lamentable lo que está sucediendo. Y lo digo por todos los migrantes venezolanos que están saliendo de diferentes formas, en lanchas, en yates, en barcazas y por supuesto dejando el país día a día más solo. Este es un ejemplo de la perseverancia, de decir: tengo mi familia, y logró hacer lo que muchos no han podido hacer: burlarse de las redes de inteligencia cubana. Alan Nancy, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.